A los 44 años, Salvador Cabañas rompe el silencio y deja al mundo en shock con revelaciones que muchos creían que nunca saldrían a la luz. Salvador Cabañas, aquel ídolo paraguayo que en su mejor momento brillaba en el América de México y en la selección nacional. Cabañas, después de haber sobrevivido milagrosamente a un disparo a la cabeza en 2010, un episodio que no solo interrumpió su carrera deportiva, sino que también lo rodeó de rumores, escándalos y misterios nunca del todo esclarecidos, ahora decide hablar, y lo que revela deja a todos sin aliento. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche en el bar? ¿Quién estaba detrás de aquel oscuro atentado? ¿Qué secretos guardó todos estos años? Y lo que sorprendió a todos también fue la separación de su amada esposa tras el atentado. Lo que vas a escuchar en este vídeo no es la versión oficial de los medios, sino la voz directa de quien fue víctima de una de las historias más polémicas del fútbol latinoamericano. Quédate hasta el final porque la última revelación no solo pondrá en duda lo que creías saber, sino que también te impactará de una forma imposible de olvidar. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. No es solo un clic. Es la forma de decirle a YouTube que este contenido merece llegar a más personas, que estas historias que sacuden y revelan verdades necesitan ser vistas por todos. Dale me gusta ahora mismo, porque cada interacción ayuda a que este trabajo de investigación y análisis no quede olvidado por el algoritmo. Y si quieres apoyar aún más, tienes la opción de dejar un super thanks, que es una manera directa de fortalecer este canal y permitir que sigamos trayendo contenidos que nadie más se atreve a exponer. Si no puedes, no pasa nada. Deja un comentario contando qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Estaré leyendo y respondiendo. Lo importante es que formes parte de esta comunidad que siempre busca la verdad detrás de las sombras. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver el caso Salvador Cabañas. Salvador Cabañas nació el 5 de agosto de 1980, en la ciudad de Itauguá, en Paraguay, conocida como la capital del ñandutí. El ñandutí es un delicado bordado artesanal en forma de telaraña, símbolo de la cultura local. Esta tradición, transmitida de generación en generación, refleja la propia esencia de la comunidad: paciencia, trabajo minucioso y belleza extraída de la sencillez. Fue en ese entorno de valores firmes y recursos escasos donde Salvador dio sus primeros pasos. La familia Cabañas era numerosa, como tantas en el interior paraguayo. La casa donde creció era modesta, con paredes de ladrillo sencillo y piso de tierra apisonada. Faltaban muchas comodidades, pero abundaba la solidaridad. Los vecinos ayudaban a los vecinos, los parientes se apoyaban entre sí, y la fe en Dios era parte inseparable de la vida cotidiana. Su padre, trabajador estricto, creía en la disciplina como la mayor herencia que podía dejar a sus hijos. Su madre, de temperamento más afectuoso, buscaba equilibrar el rigor del marido con el aliento y la esperanza. Salvador heredó un poco de ambos, la dureza de la disciplina y la suavidad de la fe. El niño no conoció juguetes caros. Sus pelotas estaban hechas de trapos enrollados o de frutas caídas de los árboles. La imaginación convertía cualquier espacio en un campo de fútbol, calles de tierra, patios improvisados, terrenos baldíos. Jugaba descalzo, sintiendo cada piedra y cada irregularidad del suelo, pero sin quejarse. Al contrario, lo asumía como parte del aprendizaje. Con frecuencia, Salvador ayudaba en casa, buscaba agua, cuidaba a sus hermanos menores, colaboraba en las tareas. El fútbol era su refugio. Sus amigos recuerdan que, desde pequeño, mostraba una intensidad poco común. No aceptaba perder, jugaba con seriedad incluso en las pichangas y se irritaba cuando los compañeros se lo tomaban en broma. Ese espíritu competitivo, que más tarde se convertiría en su marca como profesional, ya latía allí. Otro aspecto fundamental en su formación fue la religiosidad. Criado en un ambiente católico, Salvador creció escuchando que era necesario confiar en Dios y nunca rendirse, incluso en las circunstancias más difíciles. Esa fe, cultivada en la infancia, sería un pilar crucial en su vida adulta, especialmente cuando enfrentó la tragedia que pudo haberlo destruido. Itauguá no era solo su ciudad natal, también era el reflejo de una fuerte identidad cultural. Además del ñandutí, la música paraguaya y las fiestas populares formaban parte de la rutina. Salvador creció en un ambiente de comunidad, en el que todos se conocían y se ayudaban. Aún hoy, habla con orgullo de sus raíces, recordando que fue de allí, de aquel lugar sencillo,
de donde salió para conquistar el continente. A pesar de la pobreza, Salvador no veía su infancia como triste. Al contrario, cada partido improvisado era motivo de alegría. Desde muy joven, ya alimentaba el sueño de ser futbolista profesional. No era solo una fantasía infantil, era una determinación silenciosa. Él mismo recuerda que, siendo aún niño, pensaba que algún día el fútbol podría ser la clave para cambiar la realidad de su familia. Sus amigos de la época recuerdan a un chico competitivo y sonriente, que ya se destacaba por su fuerte disparo y su resistencia física. Esos rasgos, percibidos en los juegos callejeros, se transformarían en armas letales años después, cuando vistiera la camiseta de clubes profesionales. Al revisar su infancia, se percibe que cada detalle contribuyó a moldear al hombre que Cabañas llegaría a ser. La pobreza le enseñó a valorar lo poco, la disciplina del padre le mostró la importancia del esfuerzo, el cariño de la madre le enseñó resiliencia, la fe fortaleció su esperanza. El fútbol, por su parte, le dio propósito. Esa base sólida lo preparó no solo para brillar en los estadios de México, sino también para enfrentar los momentos más oscuros de su vida. Cuando, años más tarde, despertó en un hospital con una bala alojada en la cabeza, fue justamente esa combinación de humildad, disciplina y fe la que le dio fuerzas para sobrevivir. Antes de convertirse en el ídolo del Estadio Azteca, Salvador Cabañas recorrió un camino de crecimiento gradual. Comenzó en el fútbol paraguayo, pasó por clubes locales de menor renombre y pronto atrajo miradas por su fuerza física y su potente disparo. Su primera experiencia internacional fue en Chile, donde jugó para el Audax italiano. Allí llamó la atención de la prensa y de los ojeadores. No era simplemente otro delantero sudamericano buscando espacio, sino un jugador con una garra singular, capaz de decidir partidos. Chile fue importante como trampolín, pero fue México quien lo consagró. A comienzos de los años 2000, el fútbol mexicano ya era uno de los más fuertes de América Latina, con estadios repletos, clubes llenos de tradición y una legión de extranjeros de calidad. Llegar allí representaba un enorme desafío para cualquier futbolista paraguayo. Cabañas desembarcó para defender a los Jaguares de Chiapas. El equipo, aunque no era uno de los gigantes del país, le ofreció la vitrina perfecta. En sus primeras temporadas, el delantero se destacó de inmediato. Con un estilo aguerrido, demostraba intensidad en cada disputa y nunca abandonaba una jugada. Marcaba goles de cabeza, de larga distancia y de oportunismo. La prensa mexicana rápidamente advirtió que se trataba de un jugador diferente. El Mariscal, como comenzó a ser llamado, no era solo goleador, también era liderazgo, ejemplo de entrega e ídolo de una afición que necesitaba esperanza. El siguiente paso fue inevitable. El Club América, uno de los más grandes y tradicionales de México, dueño de una de las aficiones más numerosas del país, buscaba un delantero decisivo. La contratación de Cabañas fue vista con expectativa, pero también con dudas. ¿Sería capaz de soportar la presión de vestir la camiseta amarilla en el mítico Estadio Azteca? La respuesta fue inmediata. Desde los primeros partidos, se mostró determinante. Marcaba en clásicos, cargaba con el equipo en momentos difíciles y representaba el alma del aficionado. Entrega total, garra y talento. Su constancia impresionaba. No era un goleador de destellos, sino de temporadas enteras al más alto nivel. Cabañas se convirtió rápidamente en uno de los delanteros más completos del fútbol mexicano. Físicamente fuerte, tenía un cabezazo poderoso, disparo de larga distancia y gran sentido de posicionamiento. Era capaz de abrir espacios, de retroceder para colaborar en la construcción del juego, pero, sobre todo, de aparecer en el momento justo para decidir. En los clásicos contra Chivas de Guadalajara, su nombre pasó a ser sinónimo de peligro. La rivalidad ya era histórica, pero adquiría aún más dramatismo cuando Cabañas entraba en la cancha. Los aficionados del América confiaban en que marcaría la diferencia. Los rivales, aunque lo odiaban, reconocían su calidad. Si en México ya era ídolo, fue la Copa Libertadores donde Salvador conquistó respeto continental. Frente a clubes tradicionales de Sudamérica, brilló como goleador. Sus tantos contra gigantes argentinos y brasileños demostraron que no era solo un ídolo local. Era un delantero temido en todo el continente. Llegó a disputar la cima de la tabla de artilleros y fue recordado como uno de los extranjeros más impactantes en vestir la camiseta del América en torneos internacionales. En Paraguay, su desempeño lo consolidó como pieza clave de la selección nacional.
Durante años consecutivos, figuró entre los mejores jugadores del campeonato mexicano. Recibió premios de goleador, fue elegido en equipos ideales y se convirtió en referencia cuando se hablaba de delanteros extranjeros en la liga. Su nombre incluso comenzó a sonar en clubes europeos, que veían en él una mezcla de potencia y experiencia. Aunque nunca concretó la transferencia a Europa, el respeto que ganó en México fue suficiente para elevarlo a la categoría de leyenda. A pesar de la fama, Salvador nunca abandonó su esencia humilde. Continuaba accesible, cercano a los aficionados, siempre dispuesto a dar entrevistas y a recordar sus orígenes en Itauguá. Era considerado un líder silencioso en el vestuario. No hablaba mucho, pero su postura y entrega servían de ejemplo para los más jóvenes. Sus compañeros de equipo relatan que su disciplina en los entrenamientos era impresionante. Mientras algunos relajaban tras partidos importantes, Cabañas practicaba remates extras, cabezazos y corridas. Para él, el fútbol era más que una profesión. Era un propósito de vida. En su apogeo, Salvador Cabañas no era solo jugador del América. Era símbolo del fútbol paraguayo, esperanza de la selección nacional y orgullo de una pequeña ciudad llamada Itauguá. En cada gol en el Azteca llevaba consigo el recuerdo de la infancia descalza, de la disciplina del padre y de la fe de la madre. Su estilo directo y competitivo conquistó seguidores dentro y fuera de México. Y durante buena parte de su carrera, Salvador parecía tener a su lado un pilar firme, su esposa María Alonso, con quien tuvo hijos y construyó una vida en común. La relación, a los ojos de los medios, transmitía estabilidad. María era vista como la compañera que acompañaba al jugador en viajes, en el día a día en México, más tarde, durante su recuperación tras el atentado. Pero detrás de la imagen pública, la relación cargaba tensiones que se intensificarían después de 2010, cuando el disparo que casi mató a Cabañas no solo interrumpió su carrera, sino que también expuso fragilidades en su vida personal. Al principio, María fue retratada como el soporte fundamental, acompañando al marido en el hospital, atendiendo periodistas y ocupándose de los trámites burocráticos. Sin embargo, con el tiempo, la narrativa cambió. En entrevistas posteriores, Salvador comenzó a acusarla de mala administración de su fortuna. Según él, gran parte del patrimonio construido en su apogeo, altos salarios, contratos publicitarios, premios, desapareció en pocos años. Afirmó que, mientras se recuperaba debilitado, personas cercanas, incluyendo a María, tomaron decisiones financieras sin su conocimiento ni consentimiento. La versión de María siempre negó las acusaciones. Para ella, la crisis económica fue resultado del costoso tratamiento, de la caída abrupta de ingresos y de inversiones malogradas. Pero, en la visión de Cabañas, hubo algo más: explotación en un momento de vulnerabilidad. La separación de la pareja abrió una guerra silenciosa, a veces pública, en torno a pensiones, división de bienes e incluso la imagen del exjugador. La situación fue ampliamente explotada por la prensa paraguaya y mexicana, que pasó a tratar no solo la tragedia deportiva, sino también el drama familiar. Los conflictos se extendieron más allá del núcleo conyugal. Hermanos y parientes también entraron en disputa, cada uno reclamando derechos o cuestionando decisiones. Ese ambiente generó un clima de desconfianza en Itauguá, donde muchos decían que el ídolo había sido traicionado por los más cercanos. La inestabilidad de la pareja abrió espacio para rumores. Chismes de infidelidades, supuestas relaciones extramatrimoniales e incluso amistades peligrosas circularon en periódicos sensacionalistas. Aunque nada fue comprobado, el daño en la imagen de Salvador ya estaba hecho. Fuera de la cancha, su vida parecía tan turbulenta como intensa. Otro punto delicado tenía que ver con amistades sospechosas. Periodistas mexicanos levantaron hipótesis de que Cabañas se había acercado a personas vinculadas a ambientes nocturnos y a figuras relacionadas con actividades ilícitas. Aunque nunca fue acusado formalmente de nada, estas especulaciones ayudaron a alimentar la narrativa de que el delantero transitaba en círculos peligrosos antes del atentado en el Bar. En entrevistas, Salvador no escondía su resentimiento. Decía sentirse abandonado por quienes juraban amor y lealtad. Las personas que más deberían estar conmigo fueron las primeras en alejarse, declaró en una ocasión. Esa franqueza dividía opiniones. Para parte de la opinión pública, era víctima de oportunistas, explotado en el momento más vulnerable de su vida. Para otros, era un hombre que no supo administrar la fama y el dinero, transfiriendo culpas que también le correspondían.
Uno de los símbolos más fuertes de esa etapa fue la imagen de Cabañas trabajando en panaderías de la familia, en Paraguay. Para muchos aficionados mexicanos, era casi increíble. Aquel delantero que había marcado goles históricos en el Estadio Azteca ahora servía panes y cafés en un sencillo mostrador de barrio. Para unos, aquello representaba caída y humillación. Para otros, era demostración de humildad y capacidad de recomenzar. El propio Salvador decía no sentir vergüenza, pues estaba haciendo lo que necesitaba para vivir. Entre amor y abandono, apoyo y traición, Salvador Cabañas vivió una vida íntima marcada por contradicciones. Si dentro del campo era visto como un guerrero incansable, fuera de él enfrentaba batallas emocionales, financieras y familiares que dejaron cicatrices profundas. Su vida personal terminó convirtiéndose no solo en telón de fondo, sino en parte esencial de la narrativa. Un hombre que sobrevivió a un disparo, pero que no logró escapar de las trampas de la fama, de la disputa por el dinero y de la fragilidad de las relaciones cuando los reflectores se apagaron. Salvador Cabañas, entonces con 29 años, vivía el apogeo de su carrera. Goleador del Club América, ídolo en el Estadio Azteca y titular de la selección paraguaya que se preparaba para la Copa del Mundo de Sudáfrica. En una noche de domingo a lunes, aparentemente común en la Ciudad de México al lado de amigos y de su esposa, decidió ir al Bar, un club nocturno ubicado en la zona sur de la ciudad, conocido por recibir jugadores, empresarios y figuras ligadas al mundo de la noche. Lo que parecía una simple salida de ocio se transformó en tragedia. Esa madrugada también estaba presente José Jorge Valderas Garza, hombre con supuestas conexiones con el narcotráfico y ya conocido por las autoridades. El encuentro entre Cabañas y José Jorge Valderas Garza ocurrió dentro del bar, en circunstancias que hasta hoy permanecen rodeadas de misterio. Testigos afirman que hubo una acalorada discusión en el baño del establecimiento. Poco después, un disparo retumbó. Cabañas fue encontrado en el suelo, con un tiro en la cabeza. La noticia se difundió en cuestión de minutos. Noticieros mexicanos interrumpieron sus programaciones, radios deportivas entraron en edición especial. Salvador Cabañas fue baleado. Su vida está en riesgo, repetían los periodistas. La conmoción fue inmediata. Aficionados del América se dirigieron al hospital, periodistas paraguayos desembarcaron en México y la noticia pronto tuvo repercusión continental. Era como si un héroe popular hubiera sido herido en el corazón de América Latina. Los partes médicos eran desalentadores. La bala había quedado alojada en el cerebro, y los riesgos de una cirugía para retirarla eran mayores que los de dejarla. Pocos creían que sobreviviría. La prensa hablaba de horas decisivas. Milagrosamente, Cabañas resistió. Sobrevivió a los primeros días, pero los médicos advirtieron, las secuelas serían inevitables. Su sueño de disputar la Copa del Mundo de 2010 prácticamente se extinguía allí. El caso rápidamente se rodeó de versiones contradictorias. Algunas hablaban de deudas de juego, otras de problemas personales o simples desacuerdos que se salieron de control. También hubo quienes sugirieron que Salvador había sido víctima de una emboscada planificada. El autor del disparo fue posteriormente detenido, pero hasta hoy no existe consenso sobre los verdaderos motivos. El silencio de testigos, el peso del crimen organizado y la falta de claridad en las investigaciones alimentaron las sombras en torno al atentado. Con el disparo, la carrera de Salvador prácticamente llegó a su fin. Hasta entonces, era considerado una de las grandes atracciones de la Copa del Mundo, esperanza de la selección paraguaya y orgullo del Club América. El fútbol perdió, en un instante, a uno de sus delanteros más temidos. El episodio fue también un espejo de las fragilidades del México de aquella época, violencia urbana, inseguridad, vínculos entre el crimen organizado y el mundo nocturno. Para muchos, el caso Cabañas no fue solo un drama individual, sino también un símbolo social. La tragedia traspasó fronteras. Diarios en Brasil, Argentina, España e incluso Inglaterra titularon en sus portadas la misma noticia. Cabañas, ídolo del América, baleado en la cabeza. La Federación Internacional de Fútbol Asociación envió mensajes de apoyo, jugadores de diversos clubes expresaron solidaridad y la comunidad paraguaya se unió en cadenas de oración. En México, los aficionados del América se reunieron en vigilias frente al hospital. Cada actualización médica era seguida con ansiedad. Cuando los médicos confirmaron que sobreviviría, el país respiró aliviado. Pero la realidad era dura. El goleador jamás volvería a ser el mismo dentro del campo.
El disparo no solo interrumpió una carrera, cambió la vida de Salvador para siempre. Secuelas físicas, traumas psicológicos, frustraciones deportivas y conflictos familiares nacieron en aquella madrugada. Su vida pasó a dividirse entre antes y después del Barbar. Y aún años después, el episodio sigue generando preguntas que quizás nunca tengan respuesta. ¿Qué motivó realmente la discusión? ¿Fue casualidad o premeditación? ¿Quién se benefició con la caída de Cabañas? Lo cierto es que el disparo no mató únicamente a un jugador con potencial de Copa del Mundo. Mató un sueño, alteró una biografía y reveló la fragilidad de un ídolo frente a fuerzas mucho más grandes que el fútbol. Y después de sobrevivir al atentado, muchos imaginaban que Salvador Cabañas se retiraría en silencio. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. El exdelantero comenzó a hablar con una franqueza brutal, convirtiendo cada entrevista en un titular. Sin miedo a exponer heridas, reveló resentimientos, señaló culpables, cuestionó instituciones e incluso ofreció consejos a los jóvenes atletas. Sus declaraciones no solo relataban su tragedia, sino que también dejaban al descubierto los bastidores de una vida marcada por el abandono, la traición y la soledad. Una de las revelaciones más impactantes fue su acusación directa contra María Alonso, su exesposa. En diversas entrevistas afirmó que ella había dilapidado su fortuna, aprovechándose de su vulnerabilidad en el periodo más crítico de la recuperación. «Fui abandonado por quienes decían amarme», declaró en uno de los fragmentos más reproducidos por la prensa. No se limitó a la esposa, extendió la crítica a familiares, empresarios y amigos que, según él, desaparecieron o se aprovecharon de su fama y de su dinero. Para Salvador, la sensación era la de haber sobrevivido a una bala solo para descubrir que lo perdería todo en manos conocidas. Otro tema recurrente en sus palabras fue el abandono por parte del mundo del fútbol. Dijo esperar más solidaridad de compañeros y dirigentes, tanto en México como en Paraguay. Aunque recibió homenajes en vida, como visitas de aficionados y excompañeros, Salvador afirmaba que la mayoría se alejó después de que dejó de ser útil en la cancha. Esa percepción se transformó en denuncia pública contra la manera en que el deporte trata a sus ídolos después de la gloria. En relación con la selección paraguaya, sus declaraciones también estuvieron cargadas de resentimiento. A pesar de haber sido uno de los delanteros más importantes de su generación, afirmaba que, en momentos cruciales de la recuperación, sintió la falta de apoyo oficial de la federación. Estas palabras repercutieron fuertemente en Paraguay, dividiendo a aficionados y dirigentes. Además de las acusaciones, Cabañas se mostró vulnerable en entrevistas personales. Confesó el dolor de ver su vida íntima expuesta, de perder el contacto cercano con sus hijos durante las disputas legales y de sentir que quienes debían apoyarlo prefirieron alejarse. Esa sinceridad, aunque dolorosa, lo acercaba a muchos aficionados que veían en él no solo a un héroe deportivo, sino a un ser humano falible, marcado por fragilidades y resentimientos. Pero sus entrevistas no eran solo acusaciones, también había momentos de serenidad y espiritualidad. Cabañas declaró más de una vez que perdonaba al hombre que le disparó, aunque reconocía que jamás lo olvidaría. Para él, sobrevivir no fue casualidad, fue un propósito divino. Dios me dejó aquí por una razón, decía. Esa fe ayudaba a moldear su narrativa como sobreviviente, alguien que resistió la muerte y que debía transformar su experiencia en ejemplo. Otro punto destacado fue cuando empezó a hablar directamente a los jóvenes futbolistas, advirtiéndoles sobre las trampas de la fama, dinero mal administrado, amistades interesadas y la soledad que llega cuando los aplausos terminan. El dinero atrae falsos amigos, y cuando se acaba, descubres quién realmente está a tu lado, declaró en una frase repetida por periódicos en México y Paraguay. Ese mensaje, proveniente de alguien que conoció tanto la gloria como la caída, resonó como una poderosa advertencia. Cada entrevista de Cabañas se transformaba en un acontecimiento. Para algunos, era la prueba de que no tenía miedo de decir la verdad. Para otros, era un hombre amargado que revisitaba constantemente sus heridas. Pero, de una u otra forma, sus palabras mantenían viva su historia. Incluso lejos de las canchas, seguía atrayendo micrófonos, titulares y atenciones. Porque sobrevivir al disparo fue solo el comienzo. Los médicos que atendieron a Salvador Cabañas después del tiro afirmaron que su recuperación sería larga, dolorosa y llena de incertidumbres. Salió del hospital con la bala aún alojada en el cráneo, un recuerdo físico permanente del atentado,
y con una lista de limitaciones que cambiarían radicalmente su vida cotidiana. Actividades que antes eran automáticas debían ser reaprendidas. Caminar con firmeza, recuperar la coordinación motora, lidiar con lapsos de memoria. El atleta que corría en estadios repletos ahora daba pasos lentos en los pasillos de una clínica, acompañado de fisioterapeutas y familiares. Cabañas ya declaró que la parte más difícil no era el dolor físico, sino la sensación de impotencia. En su mente todavía se sentía capaz de jugar a un alto nivel, pero su cuerpo no respondía de la misma manera. Esa frustración constante corroía su autoconfianza y alimentaba momentos de depresión. El contraste era brutal, de ídolo consagrado del Club América a paciente en rehabilitación en Itauguá. La vida había cambiado de la noche a la mañana, sin previo aviso. Uno de los aspectos más dolorosos para Salvador fue el silencio. Durante años había vivido rodeado de aplausos, entrevistas, cámaras y el asedio de los aficionados. De repente, el mundo quedó en silencio. Muchos amigos se alejaron, antiguos dirigentes dejaron de llamar y hasta parte de la familia entró en conflicto por dinero. Ese aislamiento psicológico pesó tanto como las secuelas físicas. En entrevistas, confesó haberse sentido olvidado y abandonado por personas que antes lo rodeaban. La rehabilitación también tuvo un peso financiero devastador. Sin condiciones de volver al fútbol profesional, sus ingresos cayeron en picada. El patrimonio construido en su apogeo, con altos salarios, premios y contratos publicitarios, desapareció en pocos años. Relatos señalan que Salvador llegó a trabajar en panaderías administradas por familiares en Paraguay. La escena conmovió a los aficionados que lo recordaban como estrella en el Estadio Azteca, pero también mostró la dura realidad, de la gloria absoluta al esfuerzo por la supervivencia. Para algunos, fue símbolo de humildad. Para otros, un retrato cruel de la vulnerabilidad de los atletas que no logran preservar su fortuna tras el fin prematuro de su carrera. A pesar de las limitaciones, Salvador no abandonó el fútbol. Participó en partidos benéficos, juegos festivos e incluso torneos amateurs. Aunque no tenía condiciones para competir en alto nivel, decía que sentir el balón en los pies era una manera de no rendirse consigo mismo. Ese contacto, aunque simbólico, lo ayudaba a mantener viva la llama que siempre había guiado su vida. Con el tiempo, Salvador aprendió a lidiar mejor con las limitaciones. Ya no sería el delantero implacable, pero podía ser un ejemplo de resistencia. En sus reapariciones públicas se mostraba sonriente, aun cargando cicatrices físicas y emocionales. Su historia de rehabilitación empezó a inspirar a los aficionados no solo por los goles del pasado, sino por la persistencia frente a la adversidad. La rehabilitación de Cabañas reveló que el mayor desafío no era recuperar movimientos, sino encontrar motivos para seguir adelante. Se dedicó a la familia, fortaleció su fe y buscó transmitir mensajes de esperanza a los más jóvenes. Si antes su vida se medía por goles y títulos, ahora se medía por pasos dados, por días superados y por sonrisas conquistadas a pesar del dolor. Esa etapa transformó a Salvador en algo más que un atleta. Pasó a ser visto como un luchador de la vida, alguien que enfrentó un destino casi fatal y encontró fuerzas para continuar. Su historia de rehabilitación demuestra que, incluso sin nuevos trofeos en la vitrina, su victoria más importante fue sobrevivir y resistir. Hoy, a los 44 años, Salvador Cabañas vive en Paraguay, su tierra natal, una rutina muy diferente a la de sus tiempos de gloria en el Club América, llevando una vida modesta, rodeado de familiares y lejos de las presiones que marcaron su apogeo. En los primeros años tras la recuperación, fue visto ayudando en panaderías de la familia, lo que sorprendió a los aficionados que lo recordaban marcando goles en el Estadio Azteca. Para Cabañas, sin embargo, ese trabajo nunca fue motivo de vergüenza. Era una forma de sustento y, sobre todo, de reconexión con sus orígenes humildes en Itauguá. Prefiero vivir tranquilo, con poco, pero con paz, afirmó en entrevistas recientes, subrayando que el lujo ya no era prioridad. Su vida personal sigue marcada por desafíos. El matrimonio con María Alonso terminó de manera turbulenta, entre acusaciones y polémicas sobre la pérdida de la fortuna. Hoy, Cabañas busca mantener una relación más cercana con sus hijos, intentando reconstruir lazos debilitados por el pasado. En entrevistas admite arrepentimientos, pero también resalta que su mayor motivación actual es acompañar el crecimiento de sus hijos y estar presente como padre, aunque en condiciones financieras mucho más modestas que antes.
La espiritualidad ocupa un papel central en su vida. Desde el atentado, Cabañas fortaleció su vínculo con la fe, interpretando su supervivencia como parte de un propósito mayor. Dios me dejó aquí por una razón, repite con frecuencia. Esa visión lo ayuda a lidiar con los dolores físicos y emocionales que arrastra hasta hoy. Más que aceptar la tragedia, la resignificó como una segunda oportunidad, una invitación a vivir con humildad y gratitud. Aunque mantiene un perfil discreto, Cabañas aún aparece en eventos deportivos, principalmente en partidos benéficos, juegos festivos y homenajes organizados por clubes y federaciones. Siempre que pisa un campo, incluso de manera simbólica, emociona a aficionados y antiguos compañeros. Para el público, no es solo el exdelantero goleador, es el sobreviviente que venció la muerte y sigue sonriendo a pesar de todo. En los últimos años, Salvador recibió invitaciones para actuar como embajador en eventos deportivos y también para participar en proyectos sociales dirigidos a jóvenes atletas. En esas ocasiones, comparte su experiencia como advertencia sobre los peligros que rodean al fútbol profesional: falsas amistades, mala administración financiera y la ilusión de que la fama es eterna. El fútbol es maravilloso, pero también puede ser peligroso si no sabes en quién confiar, suele decir, transformando su propio dolor en consejo. Si en Paraguay vive discretamente, en México su imagen permanece intacta. Siempre que visita el país, Salvador es recibido con homenajes, aplausos y afecto. Para la afición del Club América, sigue siendo uno de los mejores delanteros extranjeros que vistieron la camiseta amarilla. Su historia es recordada no solo por los goles, sino también por la tragedia que lo convirtió en símbolo de lucha y resiliencia. Para muchos aficionados, Salvador Cabañas será por siempre el mariscal, el guerrero que brilló en el Azteca y que, incluso herido por la violencia, nunca dejó de levantarse. La vida actual de Cabañas puede ser sencilla, pero su legado es inmenso. Representa la resistencia humana ante lo imposible, la capacidad de recomenzar desde cero y de mantener la dignidad incluso tras caídas devastadoras. Ya no hay contratos millonarios ni goles decisivos en finales, pero existe algo que tal vez sea aún más valioso: el respeto de millones que lo ven como un ejemplo de superación. Salvador Cabañas rompió el silencio y lo que reveló dejó al mundo en estado de shock. Una historia de gloria, tragedia y supervivencia que aún guarda misterios y provoca más preguntas que respuestas. Si sentiste el impacto de este relato, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque solo así YouTube entiende que quieres seguir recibiendo historias fuertes y revelaciones que pocos se atreven a contar. No olvides dejar tu me gusta, porque cada clic fortalece esta comunidad que busca la verdad detrás de las sombras. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te sorprendió? Tengo muchas ganas de saber lo que piensas.